Lo que vamos a conversar a continuación es si usted está conforme con el recibo de la luz que le está llegando. Le confesamos que esto no le va a interesar mucho, ¿no? Y puede cambiar de canal con nuestra anuencia y nuestro permiso. Ahora, si usted no está conforme con el recibo que le está llegando, denos estos 15 o 20 minutos que nos faltan de programa para conversar con el ingeniero Milton Morrison, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días, gracias por la oportunidad, de verdad que sí. El superintendente de electricidad ha dicho que el último aumento de tarifa fue, creo que el año pasado, ¿verdad? Y que fue un 12%. Y que desde entonces no ha habido más aumento de tarifa. Yo particularmente lo he puesto en duda, porque he puesto muchísimos paneles solares y no baja, sino que sube. Y estoy claro en que estoy consumiendo muchísimo menos electricidad. Él me dijo que la tarifa y la factura son dos cosas muy diferentes, que no tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, pero aparte de esa discusión de si la factura está influenciada o no por la tarifa, me gustaría saber, ya que usted se ha dedicado a estudiar estas cosas, si es cierto que la tarifa solamente ha sufrido un aumento de un 12% al año pasado y que desde entonces no ha subido más. Sí, bueno, mire, ante todo, don Uchi, hay algo que hay que aclarar. El tema, quiero empezar diciendo que sí, la factura eléctrica tiene que ver con la tarifa, porque la tarifa es el componente fundamental, porque si no hay tarifa, entonces no puede existir una factura. Pero él lo dice como si uno fuera un ignorante. Usted está hablando de dos cosas diferentes, la tarifa y la factura. A ver cómo se hace la factura si no es en base a una tarifa. Exactamente. Entonces, con relación a lo del aumento, mire, el año pasado no solo se realizó un aumento, se realizaron 3 aumentos y hubo uno de ellos que tuvo la Superintendencia de Electricidad que corregirlo con una resolución. Las resoluciones... 3 aumentos. 3 aumentos. Y hubo oficialmente. Sí, oficialmente 3 aumentos y hubo uno que los revocaron porque hubo un error en un bloque de consumo tarifario y lo enmendaron. Es decir... ¿Y usted recuerda la fecha? Pero claro, recuerdo las resoluciones perfectamente. La resolución, la 32 del 2009, del mes de abril, la resolución 44 del mes de junio del 2009 y la resolución 47. Esas 3 resoluciones generaron un aumento, lo que pasa que fueron consecutivos, que correspondió en un rango entre 18 y un 30%, dependiendo del bloque de consumo donde usted se encontraba, su factura sufrió ese aumento. Sin embargo, en la superintendencia se han empecinado en decir que fue un 12%. Yo tengo documentos. ¿Y cómo le puede demostrar a usted que no fue un 12, sino entre un 18 y un 30%? Bueno, sencillamente, simplemente hay que ir a la página de la superintendencia, visitar esas resoluciones y ver las variaciones que tiene el precio del kilovatio hora en cada uno de esos meses. Yo espero que no la quiten, ahora que usted acaba de decir eso, que no la quiten del internet. Bueno, porque mire, yo traje un cuadro donde, por ejemplo, en abril el kilovatio hora de un segmento, el segmento más bajo, costaba 3 pesos con 12 centavos. Luego aumentó a 3,70, a 3 pesos con 70, pero hubo la franja de lo que consumen entre 300 y 700 kilovatios, que es más o menos la clase, la media, el que tiene media baja, el que tiene, digamos, una serie de electrodomésticos en su casa, que aumentó de 7 pesos el kilovatio hora a 9 pesos con 6 centavos. Eso fue en solo 2 meses. ¿Qué porcentaje es eso? Bueno, eso es un 30%. Es un 30%. Yo hice una simulación trayendo facturas reales, he duplicado facturas de donde yo vivo, o sea, y hice una simulación de lo que debió ser el precio de mi factura, o sea, el monto de mi factura antes de esos cambios y lo que es ahora. O sea, hice una simulación de las dos cosas y fíjese que en un cuadro traje 3 facturas, en un cuadro debajo que hago una simplificación tengo un aumento de un 25% en un mes, tengo un aumento de un 24% en otro mes y tengo coincidencialmente un aumento de un 23% en otro mes. Pero no utilizan las distribuidoras
el incremento, supuesto incremento del consumo, para también poder justificar ese incremento en la factura, porque no solamente se toma en cuenta a cuánto está el precio del kilovatio, sino también cuánto consumiste en el mes. Sí, mira, es una pregunta interesante, porque la factura eléctrica de un mes puede incrementar por 3 factores, y es bueno que los amigos televidentes sepan. Lo primero es por un aumento de la tarifa, como se ha dado, que la superintendencia tiene la función de hacer una variación o reportar una variación o dejar la tarifa estática cada mes, o sea, en función de 3 factores. El primero es la variación de los precios de los combustibles con lo que se genera en la matriz energética nacional, el segundo el elemento de la tasa de cambio y el tercero el índice de cobranza, o sea, lo que las distribuidoras recaban cada mes, o sea, que a medida que las distribuidoras recaben más dinero, entonces la factura, la tarifa debe bajar. Pero una cosa es el aumento de la tarifa, el otro es por una lectura errada que haga el lector de las distribuidoras, que va a la casa o la oficina a tomar la lectura del medidor. ¿Por qué decimos eso? Porque hemos podido demostrar y se ha podido ver, y uno viendo el histórico del consumo, fíjense, en mi caso muy particular, que me tomo como ejemplo para no hablar de otro, yo no he hecho ninguna modificación en lo que es el consumo en mi casa en términos de adicionar nuevos electrodomésticos. El patrón de uso y consumo es más o menos igual, no han cambiado las personas, no he aumentado la cantidad de personas, sin embargo de un mes a otro y entre 2 y 3 meses yo tengo variaciones en la factura hasta de 1.600 pesos. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pero puede ser que en un momento haga más calor y se use más un aire acondicionado. Exacto, sí, ese es el tercer factor por el cual la factura aumenta, pero me quiero quedar en el segundo, en la lectura, por ejemplo, que hace la persona que va y le mide. Esto es un medidor típico de Edenorte. Vamos a enfocar el numerito que tiene ahí. Sí, este es un medidor de la empresa Edenorte, es el modelo que se utiliza. Ya hoy en día, estos medidores que son digitales, es muy fácil que la persona pueda leer. Por ejemplo, aquí tiene un monto que dice 133.6 kilovatios hora. Ese numerito que está ahí, cuando va una persona de las distribuidoras, él lo lee, pero uno nunca sabe cuándo esa persona fue, ni qué día, porque no le hacen una notificación a uno que diga, fulano de tal vino tal día, a tal hora y midió tanto. Eso no toma ni 20 segundos escribir un papelito y dejárselo a uno, aunque sea prehecho, que nada más llenen. Exacto, que nada más llenen. Entonces, si eso no sucede, entonces, si la persona que hace esa lectura comete un error, es un humano, y todos son humanos los que hacen eso, porque más del 90% del sistema de medición no es remoto, todavía tiene que ir una persona y medirlo. Si comete un error, por ejemplo, de un número por otro, y eso representa 50 kilos, lo primero que usted como consumidor ni cuenta se da si le aumentaron esos 50 kilos. Pero cuando usted multiplica 50 kilos por 7 pesos, son 350 pesos, que de manera sin usted darse cuenta, se le entró en la factura eléctrica. O sea, tan simple como eso. Entonces, por un error humano. Por un error humano. Entonces, pero también vamos a suponer que no se ha dado sobre la base de un error, sino hasta de una expresión muy clara de poder subsidiar o contribuir a ese déficit que tiene el sistema eléctrico nacional. O sea, ¿saben a qué me refiero? En el sentido de que se pueda, por ejemplo, en un momento determinado, si usted consume 133 y el mes posterior, por decir un ejemplo, usted tiene en el medidor 233 porque usted tuvo un consumo de 100 kilos. Entonces, si las personas hicieran eso y pudiesen medir, si le notifican, sería más fácil tener un control. Es por eso que nosotros llamamos la atención de que ojalá Proconsumidor pueda hacer que las distribuidoras notifiquen a uno, porque uno no sabe. Que le notifiquen el día que van y que le dejen un papel que diga, sí, visitamos, ¿no? Sí. Y lo que leyeron. ¿Qué fue lo que leyeron? Porque como es tan fácil, ponga la fecha. Exacto, como es tan fácil leerlo, usted lo recibe hasta la persona de servicio de su casa. Si es una persona que conoce y sabe de número y sabe leer, puede ir y verificar, es cierto, eso es lo que tenía. Pero después de la lectura, ¿no pasa a cero el medidor? No, ¿Cómo tú sabes la diferencia de un mes a otro? Sí, sabiendo que el mes pasado eran 133 y que este año está, y que este mes está en